habéis visto, hoy contamos con nosotros, con Salvador Sánchez Tapia. Bueno, sería más fácil casi decir que no es Salvador, ¿no? Que no tiene, pero bueno, así como resumen rápido, bueno, Salvador es general de brigada, ahora mismo en situación de reserva, es también doctor en Historia por la Universidad de Navarra del año pasado, y entre sus grandes méritos académicos, pues bueno, está lógicamente el curso de Estado Mayor del Ejército Español. Ha sido profesor de Seguridad Nacional y de Estrategia en el US Army War College en Pensilvania durante 3 años. Y también podemos destacar que fue segundo jefe de Estado Mayor para operaciones del Cuartel General de Alta Disponibilidad de la OTAN en Grecia. Es decir, Salvador bueno, ya ha salido varias veces también en misiones internacionales. Entonces, tenemos la suerte de contar con un invitado que conoce la región y conoce los problemas actuales del orden internacional desde una perspectiva académica y desde una perspectiva profesional, porque lo ha investigado y también lo ha vivido en el sitio. Entonces, yo ya me callo, que Salvador tiene cosas mucho más interesantes que contar. Así que, bueno, Salvador, el escenario es tuyo y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Jairo. Veo ahí entre los participantes viejos amigos, y que a todos os saludo. Veo ahí a Juan Dors, lo veo. Bueno, me habéis dado media hora y yo esto más bien lo había planteado, he tomado unas notas así rápidas y bueno, pues simplemente repasar un par de cosas y yo creo que haya consumido o no la media hora, abrimos el debate, que yo creo que será más interesante que escuchar lo que yo tenga que decir. Yo creo que vuestras opiniones o vuestras ideas también pueden ser sumamente interesantes, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente he dividido esto en dos partes. La primera, vamos a repasar un poco cómo es el orden mundial que conocemos, de dónde viene, cómo ha ido evolucionando hasta la situación en la que estamos ahora. Y luego estaba pensando cubrir un poco a todo el mundo, pero yo creo que eso va a ser demasiado prolijo. Y en base a la petición que me había hecho Jairo, pues creo que nos vamos a centrar un poquito rápidamente en Oriente Medio, pero vamos a dar dos brochazos de lo que está pasando en Oriente Medio y cómo está configurado, porque claro, la situación allí es sumamente compleja y cada país o cada conflicto pues daría lugar no a una, sino a una serie de conferencias, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues ya por entrar en materia, hablando del orden mundial, yo creo que todos sabemos, somos conscientes de que el orden mundial que todavía, creo que todavía vivimos ahora, pues es heredero directo del orden que se instituyó al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Estados Unidos emergió de la guerra como la potencia por definición. Realmente quien más salió ganando de la guerra mundial fue Estados Unidos, porque la Unión Soviética había sufrido un desgaste enorme después de la invasión alemana y de sus contraofensivas hasta llegar a Berlín. Y luego, pues, bueno, Francia ni existía prácticamente, pues había rendido a Alemania, y Gran Bretaña pues, fue el otro vencedor, pero había acabado exhausta. Y dominaba y tenía un vasto imperio colonial. Recordad que antes de la guerra Inglaterra era, sin prácticamente, era la principal potencia a nivel global, y en este momento pues se termina la guerra exhausta y, como digo, Estados Unidos emerge como la gran potencia vencedora. Y entonces es quien está en condiciones de dictar las reglas, ¿no? En este momento la presidencia de Estados Unidos la ocupa el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que tenía una visión del mundo heredada muy similar a la que tuvo 20 o 20 y tantos años antes el presidente Wilson, que era el presidente en los Estados Unidos en el momento en que terminó la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis que al cabo de la Primera Guerra, se hizo un ensayo, se trató de constituir un sistema internacional basado en la cooperación,
basado en los 14 principios que formuló Wilson en la Conferencia de París y cuyo quicio era la Sociedad de Naciones, que era el embrión de lo que fue luego la Organización de las Naciones Unidas. Esa experiencia, como sabéis, fracasó, entre otras razones, porque Estados Unidos, que era quien había promovido la idea y que tiene una muy fuerte tendencia, por varias razones que no vamos a explorar ahora, al aislacionismo, pues decidió no apoyar esa idea. Como sabéis, el Senado, cuando llegó el momento de votar la participación en la Sociedad de Naciones, el propio Senado norteamericano rechazó la idea y Estados Unidos retornó después de la Primera Guerra Mundial al aislacionismo. Las consecuencias las sabéis todos. Se produjo la Segunda Guerra Mundial y entonces Roosevelt encaró el final de la guerra con un ánimo totalmente distinto, con esa misma mentalidad de cooperación internacional, pero dispuesto a no repetir los errores de la Conferencia de París que habían traído o contenían el germen de lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial. Esa mentalidad es la que un poco se plasmó en el concepto que se llamó de los 4 policías, ¿no? Y era la idea de que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial bueno, pues eran los que en beneficio del mundo y en beneficio de la paz mundial pues deberían un poco dirigir y organizar el nuevo orden que se debería configurar ahora al cabo de la guerra. Ese orden estaba basado en los principios del liberalismo político. Estaba basado en el libre comercio, el intercambio libre y sin restricciones de mercancías, en el entendimiento de esa vieja idea liberal de que ese intercambio comercial generaría interdependencia y, de acuerdo con los principios de la paz democrática, los principios kantianos de la paz perpetua, pues esa interdependencia disminuiría la posibilidad o la eventualidad de futuras guerras, ¿no? O sea, eso por un lado, libre comercio, y por otro lado, un sistema de instituciones internacionales, una red de instituciones internacionales que dictasen una serie de reglas que todos los países miembros del sistema internacional tuvieran que asumir y respetar, y que regulasen las relaciones entre naciones de Estado. Evidentemente, si eso fuera así, la posibilidad de guerra pues prácticamente estaría descartada, porque todas las naciones someterían sus diferencias al arbitraje de estas instituciones internacionales. Bueno, ya sabéis que en este espíritu aparecieron las instituciones económicas de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y un poco después el GATT, que luego posteriormente sería la Organización Mundial del Comercio, y sobre todo, eso desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista de la seguridad, sobre todo la Organización de las Naciones Unidas, que tenía 2 vertientes: la Asamblea General, en la cual cada nación estaba representada con un voto, todas las naciones del mismo peso con independencia del país, y por otro lado el Consejo de Seguridad, en el que se sientan una serie de naciones y, como ya sabéis, pues entre las cuales hay 5 que tienen el derecho a veto. Es decir, esta fue la idea primigenia, ¿no? Y en la conferencia de Yalta, que fue en febrero del 45, antes de que terminase la Guerra Mundial, existía razones fundadas para pensar que esta idea iba a triunfar. En primer lugar, Estados Unidos o Roosevelt había empeñado su capital político en este proyecto y no estaba dispuesto, como digo, a que se repitieran los errores de la Primera Guerra, y luego mantenía una relación cercana con la Unión Soviética, con Stalin. A nivel personal era una relación buena, y él pensaba que pienso que cándidamente, que de esa relación personal se seguiría el éxito del proyecto. Bueno, a la conferencia de Yalta se sucedió la conferencia de Potsdam en el mes de junio o julio, no me acuerdo, de ese mismo año. Y bueno, ahí yo creo que Roosevelt había muerto ya, por cierto, y había un nuevo presidente que era Truman, y ahí ya se vio que esa idea no saldría adelante, entre otras cosas porque la Unión Soviética
no estaba dispuesta a comprarla, ¿no? La Unión Soviética concebía un orden internacional tradicional, es decir, dicho de una manera simple, le importaba muy poco cómo fuera, simplemente le importaban los intereses de la Unión Soviética y apoyaría lo que hiciera Estados Unidos en tanto en cuanto sirviera para apuntalar sus intereses o los intereses soviéticos o, de una forma un poco más amplia, los intereses del comunismo internacional, ¿no? Entonces, por mor de ese cambio, el sistema que se pensaba que iba a ser de cooperación, pues revirtió a los viejos usos realistas y se transformó en un mundo bipolar, en el que Estados Unidos practicó una estrategia o una política que era la de la contención, que trataba de evitar o de contener, valga la redundancia, el poder soviético dentro del territorio en el que se encontraba y contraponiendo o contrarrestando los impulsos expansivos comunistas, y por otro lado el bloque soviético que por razones ideológicas y por razones geopolíticas pues trataba de romper ese dique de contención y operar una expansión que en principio sería de ámbito continental, pero que, como luego se vio durante la Guerra Fría con la doctrina de Brezhnev, pues intentaba exportar el modelo comunista más allá de Eurasia, rompiendo ese cerco en una operación de contracerco, rompiendo ese cerco a que le estaba sometiendo el mundo occidental liderado por Estados Unidos. Bueno, pues esa fue la situación durante toda la Guerra Fría, es decir, un mundo bipolar concebido de esa manera, y este sistema se mantuvo hasta la implosión de la Unión Soviética. Y en ese momento, pues lo que ocurre es que aparece Estados Unidos como la potencia vencedora de ese conflicto frío, de esa guerra fría, de ese conflicto ideológico. La victoria es tal, que queda como el único vencedor, es tal que lleva a muchos, ya conocéis casi con seguridad todos la obra de Fukuyama, El fin de la historia, se llevó a muchos a pensar que el sistema liberal, las democracias occidentales, los liberales de corte occidental, pues era el único régimen, el único sistema que iba a existir, lo cual era bueno, desde luego, porque todo el sistema se había basado predicando la idea de que el liberalismo económico, los sistemas democráticos sentían una cierta aversión hacia la guerra, ¿no? Hubo un pensador francés, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que se refirió en este momento a Estados Unidos como la hiperpotencia, ¿no? Es un momento, o sea, heredamos del mundo bipolar, pasamos a un sistema totalmente unipolar, gobernado por Estados Unidos. Y la verdad es que el sistema parecía que prometía, ¿no? Parecía que iba a ser bueno y positivo, y en este contexto fue posible, por ejemplo, la primera guerra del Golfo, ¿no? O sea, poco después de la implosión de la Unión Soviética, en el año 90, ya sabéis, Saddam Hussein invade Kuwait, y entonces Estados Unidos consigue unanimidad en el Consejo de Seguridad para que se apoye una operación multinacional que restituya el statu quo antes de la invasión, ¿no? Y expulse a Saddam Hussein de Kuwait. Y consigue además, que esto es lo importante, el apoyo de China y de Rusia, que es la heredera de la Unión Soviética, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, en este momento es un momento de euforia internacional en el que, en términos de reparto, de equilibrio de poder o de distribución de poder, podemos decir que era un mundo unipolar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Perdón? Entre 1 y 2. No oigo bien, ¿qué es? ¿Cuál es la pregunta, perdón? No sé si estaba preguntando a alguien algo, ¿no? Sí, no sé muy bien qué ha pasado, pero vamos, en principio nadie me había comentado nada, todavía ninguna pregunta. Sí, eso, alguien ha entrado abierto. Sigue, Salvador, perdón.
deben ser las meigas. Bueno, este mundo, y bueno, en realidad también el mundo de la posguerra, la verdad es que estaba un poco a caballo, ¿no?, entre lo que era la visión idealista del orden mundial y la visión realista, ¿no? Porque es verdad que estaba basado en un sistema de instituciones y una suerte de gobierno mundial, pero a la vez no desatendía los postulados del antiguo equilibrio de poder, ¿no? Y realmente la OTAN la creación de la OTAN no fue nada más que el reconocimiento de esa realidad, ¿no? De que el entendimiento con la Unión Soviética no era posible y que hacía falta articular un sistema de contrapeso que compensara el poder soviético. Es decir, era una cosa, un mundo híbrido, no puramente idealista, sino con un fuerte componente realista, y que además se basaba en un papel activo de los Estados Unidos. Es decir, este sistema no habría podido funcionar si no hubieran estado los Estados Unidos liderándolo activamente. Bueno, esta ilusión del mundo unipolar terminó de forma drástica e inesperada en septiembre de 2001, ¿no? Con el ataque que sufrió Estados Unidos en su territorio nacional, en Washington, en Nueva York y en Washington, en Nueva York y en Pensilvania, ¿no? Bueno, en este momento se quiebra ese, primero de forma imperceptible, se quiebra esa ilusión y paulatinamente se empieza a pasar a otro sistema que está en evolución y nos lleva a la situación en la que estamos ahora. Como consecuencia de ese ataque, Estados Unidos toma dos decisiones que son cruciales, ¿no? Una la toma poco después del ataque, que es invadir Afganistán, y la segunda la toca un poco después, y ya sabéis que es una decisión polémica, que no vamos a entrar en el juicio que nos merezca, que fue invadir Irak y cambiar el régimen gobernante en Irak, el régimen de Saddam Hussein, operar un cambio de régimen en Irak. Estas dos intervenciones llevaron a Estados Unidos a una presencia física en Oriente Medio que se ha extendido, todavía dura, lo que pasa es que ya casi de forma residual, pero que se extendió y duró pues prácticamente una década o más de 10 años. Es decir, ha sido una presencia alargada, prolongada en el tiempo y además muy intensa en recursos de Estados Unidos en Oriente Medio, como árbitro del equilibrio de poder y de la situación política o geopolítica en Oriente Medio. Podéis imaginar el enorme coste en recursos humanos y financieros que semejante operación o semejante esfuerzo le supuso a Estados Unidos. Y quizás en parte, debido a esta implicación, mientras Estados Unidos estaba operando en Oriente Medio, otras potencias, y evidentemente aquí hay que hablar de China sobre todo, pero también de Rusia, pues estaban dedicándose a tratar de disminuir la brecha económica y la brecha militar que les separaba, todavía les separa del poder militar y económico norteamericano, ¿no? Sobre todo China, ¿no? China fue la que más fue recortando distancia con Estados Unidos, pero también Rusia, ¿no? Creo que fue en el 99 cuando Putin accede por primera vez al poder bueno, pues él plantea un cambio de política exterior rusa que hasta ahora había sido pues prácticamente de sumisión a los dictados de Occidente, y entonces pasa a una política más asertiva, de confrontación, en un esfuerzo de que se reconozca a Rusia como la vieja potencia que era antes del hundimiento de la Unión Soviética. Y para ello aprovecha la enorme bonanza económica que se vivía en ese momento y los precios elevados del crudo y de sus derivados, que permitió a Rusia pues,
encontrar los recursos financieros necesarios para rearmarse y reorganizarse con vistas, como digo, a convertirse en esa potencia que había sido hasta entonces, ¿no? En mitad de todo esto, en 2008, subviene la profunda crisis económica financiera de finales de la primera década del siglo XXI, de la cual todos ya tenéis memoria y todos conocéis, ¿no? El efecto, yo creo que todavía no entendemos bien los efectos que ha tenido o que tendrá o que está teniendo esta crisis en nuestras vidas y en el orden internacional, pero para mí tuvo un efecto que ya es discernible y que fue la puesta en cuestión de las democracias occidentales como modelo de referencia a nivel global, ¿no? Hasta ese momento, las democracias occidentales pues, gozaban de una enorme reputación internacional por el bienestar que habían producido, por la relativa igualdad social que habían logrado, etcétera, y se postulaban como un modelo a imitar por el resto del mundo, ¿no? En esta época es cuando se produce también el boom de ingresos de naciones en la Unión Europea, ¿no? De naciones del este de Europa, ¿no? Atraídas precisamente por el soft power de la Unión Europea, ¿no? Por lo atractivo que era ese modelo occidental. Bueno, esto se quiebra parcialmente, al menos, durante la crisis, y entonces aparecen otros, vuelve a salir China diciendo, un momento que creo que mi modelo, el tuyo, tu modelo ha demostrado ser caduco, mientras que el mío, pues aquí están los resultados, ¿no? Estamos creciendo en cifras de 2 dígitos y extendiendo el bienestar a millones y millones de chinos que antes vivían sumidos en la pobreza. Y ya para remate, pues todavía estamos metidos en mitad de ella, pues sobreviene la crisis del coronavirus, ¿no? Y en la crisis del coronavirus, si os fijáis, vamos, al menos es mi percepción, Estados Unidos ha brillado, o mejor dicho, el liderazgo de Estados Unidos ha brillado por su ausencia en el caso del coronavirus, ¿no? Esta misma crisis, aventuro a decir, ¿no? Que esta misma crisis del COVID, si hubiera ocurrido en los años 80 o en los años 90, no cabe ninguna duda de que Estados Unidos habría asumido una posición de liderazgo mundial en la lucha contra la pandemia, en la producción en la investigación para la búsqueda de una vacuna, etc. Sin embargo, a mi modo de ver, pues Estados Unidos ha sido un poco el gran ausente. Habéis visto cómo el tratamiento que ha dado a la pandemia es incluso un poco errático y es un poco, puede decirse, fracasado. Y de nuevo, esta situación ha sido aprovechada por China para postularse como el modelo de referencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues China se nos presenta hoy como nación libre de COVID, y no solo eso, sino que ha sido cuando la pandemia estaba en el momento álgido, era la nación que se ofrecía como potencia de referencia. De hecho, no sé si os disteis cuenta en las noticias, en los telediarios, en toda Europa, pues se puede decirse que se vio prácticamente desbordada de ayuda china, ¿no? Que enseguida ofrecía pues, mascarillas o artículos de primera necesidad, ¿eh? Lo que quiere decir que como digo, todo esto es consecuencia de ese proceso, esa evolución en la que Estados Unidos pues, ha visto como otros han ido recortando distancia con respecto a su poder. Esto que vemos ahora claramente ya se percibía años antes, ¿no? Ante el presidente Obama, y de hecho en Estados Unidos ahora mismo hay un debate intelectual bastante vivo sobre la cuestión de si Estados Unidos o no ha entrado en el proceso de declive imperial al que se han visto sometidos otros imperios históricamente antes de los Estados Unidos. Aquí no vamos a dar respuesta a esa cuestión, pero la política exterior norteamericana es víctima de ese debate. Ahora se le acusa al presidente Trump de bueno, pues ser unilateralista, de rehuir sus responsabilidades globales, etc. Pero en el fondo la política exterior de Trump es la respuesta o su respuesta a ese dilema, ¿no? de
bueno, ¿podemos seguir siendo el policía del mundo o eso nos va a llevar a la decadencia? Y dejando de lado a las personalidades y las astracanadas que podamos pensar del presidente Trump, Bueno, se me en ve. en el fondo, esa política no es tan diferente a la que impuso el presidente Obama, por lo menos el segundo Obama, ¿no? El Obama de la segunda administración. Trata de, o sea, es una política que trata de preservar el poder americano que considera que puede estar en declive, ¿no? En el 2012, el presidente Obama emite un documento en el que consagra y da forma a la famosa figura del pivote, que también conoceréis todos, del pivote norteamericano hacia el sudeste de Asia. Es decir, se da cuenta de que hay alguien por ahí sufriendo dolores importantes porque está gritando bastante. En definitiva, lo que estaba diciendo es que Estados Unidos opera ya con el presidente Obama ese pivote, dándose cuenta de que China y el mundo asiático está creciendo rápidamente y es el que le puede arrebatar, ese va a ser el elemento con el que se va a tener que enfrentar en el futuro, ¿no? Y entonces lo que hace es priorizar sus recursos de tal manera que la mayoría vayan orientados a ese nuevo reto en detrimento de otras regiones del mundo a priori más seguras. Esto es, bueno, este es el orden en el que nos encontramos ahora, que para mí estamos en un proceso de transición y que es difícilmente definible, pero parece que estamos yendo hacia un mundo o multipolar o bipolar, pero asimétrico, no es la bipolaridad que reinaba durante la Guerra Fría, ¿no? Evidentemente aparece Estados Unidos, se mantiene, y yo creo que se va a mantener como el principal polo de poder a nivel global, pero aparece China, que aspira a, por lo menos si no a llegar al mismo nivel que Estados Unidos, sí a acercarse sustancialmente al nivel de poder de Estados Unidos, pero luego aparecen otra serie de poderes menores con influencia también en la arena internacional, como es la Unión Europea, India u otras potencias. Yo creo que ahora mismo esa es la situación en la que estamos, ¿no? Estamos en un periodo de transición, por tanto de incertidumbre, hacia un mundo que o bien será bipolar o multipolar. Bueno, y con esto rápidamente vamos a hablar un poco de Oriente Medio y la situación actual de Oriente Medio. Y lo primero, pues yo creo que es procedente entrar un poco en los problemas o en la situación estructural de Oriente Medio. Es decir, Oriente Medio tiene una serie de problemas, algunos de los cuales son coyunturales, responden a la situación actual, a los precios del crudo, al COVID, a lo que sea, ¿no? Pero tiene una serie de problemas de fondo que permean a todo lo que ocurre allí en Oriente Medio. Es decir, todos los problemas a corto plazo que tiene Oriente Medio de seguridad, pues tienen que ver con estos problemas de fondo. Uno es el de lo limitado de sus recursos y lo complicado de su geografía, ¿no? Que lleva una tensión permanente entre la demografía y los recursos. El recurso principal que tiene Oriente Medio, como sabéis, es el gas y el petróleo, y eso tiene un efecto en las economías de estos países, en las sociedades, en cómo se articulan las sociedades, y además, pues está en la región, está viviendo un momento de cambio porque empieza a verse, a reconocerse que esos recursos no son infinitos y que empiezan a surgir otras alternativas que van a sustituir al petróleo. Y por tanto, muchos de estos países tienen que empezar a pensar en el futuro o en su futuro más allá del petróleo, ¿no? Bien, demográficamente, ya hemos hablado de esa tensión. El problema es que demográficamente la región está creciendo y aunque ha moderado sensiblemente sus indicadores demográficos y se acercan, aunque todavía no han convergido del todo, pero se acercan a los parámetros demográficos occidentales, la demografía de Oriente Medio es muy dinámica, la población crece rápidamente, porque todavía, como he dicho, no ha terminado de converger con las demografías occidentales,
y produce como efecto, además lo estamos viendo ahora en estos años y en estas décadas, una enorme bolsa de población joven que las economías regionales, locales, no son capaces de absorber. Y que además en muchos casos pues han recibido una educación universitaria de nivel y son conscientes de esta realidad, son conscientes de la realidad en otras regiones del mundo y sufren una importante frustración que en muchos casos pues, les lleva a una gran sensación de insatisfacción y en otros casos pues, lleva incluso al activismo, ¿no? a la revuelta física. En definitiva, las primaveras árabes pues no dejan de ser una manifestación de esta tensión, de esta presión que aparece contenida y que en un momento dado pues, desborda, ¿no? No tienen unos sistemas políticos ineficientes y corruptos, no dan pie a la representatividad. Este es otro de los puntos, de los elementos de frustración que sufren muchos árabes, sobre todo muchos jóvenes árabes, que ven que sus regímenes no les dan cabida, no les dan la posibilidad de participar. Esto aparece ligado al problema del petróleo, ¿no? Porque los países que son ricos en petróleo entran en el grupo de lo que se conoce como estados rentistas, ¿no? Es decir, que son estados que obtienen su dinero, sus fondos del petróleo. Son fondos, además, el petróleo les produce ganancias muy importantes, tan importantes que son capaces de, con esas ganancias, los gobiernos distribuir bienestar entre la población. Claro, esto está bien, es decir, está bien ayudar a la población, etcétera, pero hace que los gobiernos de estos países no sientan la obligación de responder o de ser responsables hacia el ciudadano, ¿no? Lo que el término anglosajón de accountability. Entonces, como ellos son los que obtienen la riqueza y la distribuyen, pues no sienten la presión de democratizarse, de dotarse de estructuras más representativas, etc. Ese es un problema asociado a la riqueza que produce el petróleo. A todo esto se suma el pasado colonial, ¿no? que generó fronteras artificiales con estados heterogéneos cuyas fronteras no responden a la realidad étnica o religiosa sobre el terreno. Y hablando de religión, otro problema añadido es el de la brecha religiosa que existe en la región entre el sunismo y el chiismo. Y además, pues, sistemas educativos atrasados que en muchos casos pues, no producen el tipo de graduado universitario que necesitan las sociedades modernas, ¿no? Las sociedades del conocimiento que conocemos en Oriente Medio, en el mundo occidental, perdón. Pero esto yo creo que son un poco los problemas de fondo. Y ya por terminar, y lo dejo aquí dibujado para pasar a la discusión, pues lo que vemos ahora en Oriente Medio, a mi modo de ver, es un cuadro de reequilibrio. Es decir, yo creo que ahora mismo Oriente Medio vive una realidad parecida, con todas las salvedades que se quiera, a la que vivía Europa en el siglo XIX o antes, en el siglo XVIII, que es la realidad del equilibrio de poder, ¿no? Ahora mismo Oriente Medio está en esa situación, ¿no? Y además con el agravante de que quien ha sido el árbitro tradicional o hasta tiempo reciente de la situación política en Oriente Medio, que era Estados Unidos, pues se ha retirado, ¿no? Y entonces en geopolítica el vacío no existe, ¿no? Es decir, si ese poder o ese control, esa función la abandona Estados Unidos, pues enseguida aparecen otras fuerzas que intentan ocupar ese vacío y bueno, pues ser el poder dominante que otros equilibrará, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de que la región vuelva, después de este periodo de inestabilidad, pues vuelva a una situación más o menos estable de equilibrio. Entonces, ¿quién está tratando de ocupar ese vacío? Bueno, pues
yo creo que está claro, ¿no? Ahí, por un lado está Irán. Irán es el que está de forma más activa tratando de ocupar ese vacío y está extendiendo su poder jugando la carta chiita, pues lo está extendiendo a Irak, ahora en Siria y bueno, ahora vamos a ver Líbano cómo acaba, pero en Líbano la principal fuerza política es Hezbollah, que es una, se puede decir casi es una sucursal de la República Islámica de Irán, ¿no? Bueno, este es el primer elemento. Opuesto a él directamente está el siguiente jugador, es Arabia Saudita, que juega la carta de la superioridad moral que tiene en el mundo islámico por ser la nación que custodia los lugares sagrados y además es el líder, por así decir, por esta razón también del mundo sunita, ¿no? Por otro lado tenemos a Turquía, con la llegada de Erdogan, pues está en un proceso de, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no me sale la palabra, desoccidentalización, valga el neologismo, ¿no? Está un poco desandando el camino que anduvo en su día Ataturk cuando occidentalizó la nación, y entonces se pretende constituirse como un líder regional y está en ese proceso, ¿no? Y bueno, exteriormente pues tenemos el papel que está jugando Rusia, que bueno, yo pienso que tratará de ser la potencia que desde fuera controle la región por los intereses geopolíticos vitales que tiene en esta región, ¿no? Sabéis que uno de los imperativos geopolíticos de Rusia es el acceso a mares calientes, sí, a mares calientes, océano, que sea un acceso directo a océanos abiertos, cosa que hoy solo puede conseguir a través del paso del Bósforo y de los Dardanelos, ¿no? Entonces yo creo que su afán es asentar su control sobre desde fuera sobre esta región. Bueno, pues yo creo que esto está en esta situación y me parece que me he comido de largo, no sé, la media hora o un poquito de largo. Yo creo que termino aquí ya mi rollo y si queréis pues abrimos un diálogo, hablamos o me dais vuestra opinión, lo que queráis. Vale, bueno, pues Salvador, muchísimas gracias por tu ponencia. Ya sentimos eso, esas personas con problemas guturales que se nos han colado. Cosas del directo. Y eso es. Y yo, bueno, voy a empezar yo mismo con las preguntas o comentarios. Ya hemos comentado, ya nos hemos acercado a la intervención que tuvo la OTAN y Estados Unidos en especial en Oriente Medio. También hemos comentado como con Obama y ahora también Trump, pues se está dando un giro, es decir, Estados Unidos está saliendo de Oriente Medio. Trump mismo ha prometido que quiere que para Navidades en Afganistán estén el mínimo posible soldados americanos ahí. Y ya se empezó a comentar, ¿no? Pero ¿qué legado dejamos o deja Occidente ahora mismo en Oriente Medio? Porque desde fuera sí que es verdad que puede parecer un fracaso. En el sentido, hemos estado prácticamente 20 años ahí, no solo Estados Unidos, sino España, diferentes países de la OTAN, y parece ser que dejamos una región peor de lo que ya estaba, donde los procesos de democratización, como tú has dicho, no han cuajado. ¿Qué lecciones podemos sacar de aquí? Bueno, la primera, tú lo has dicho muy bien y yo coincido con tu apreciación, ¿eh? La primera es que el sistema, las democracias liberales no son directamente trasplantables a otros regímenes. Es decir, la política de sembrar el mundo de democracias liberales está muy bien desde el punto de vista teórico. Por cierto, la idea kantiana de que si todo el mundo fueran democracias no habría guerras está por demostrar todavía, ¿eh? O sea, no hemos llegado a ese punto, ¿no? Y más bien la experiencia apunta a que no es del todo así, ¿no? Lo poco que se va viendo. Pero yo creo que esa es la primera lección, ¿no? Que esa política, por bien intencionada que fue, pues estuvo desprovista de una base sólida del conocimiento de la cultura de Oriente Medio, ¿no?
Y luego la segunda lección es que esos cambios se producen, las democratizaciones se producen a largo plazo y siempre y cuando que se den unas ciertas circunstancias, ¿no? Y la segunda lección en este sentido es que si Occidente decide intervenir, antes de intervenir, tiene que tener claro cuál va a ser la situación final, cuánto tiempo va a estar allí y tiene que tener claro si va a perseverar o no va a perseverar. Porque yo creo que lo que ha hecho Estados Unidos en Irak podría haber sido bueno si Estados Unidos hubiera perseverado. Es decir, si domésticamente hubiera existido el consenso suficiente entre administraciones para sostener el esfuerzo a largo plazo. Solo de esa manera podría haberse visto si Estados Unidos, o sea, si Irak pudiera haber operado ese cambio cultural. Eso no fue así, ¿no? Entonces, Estados Unidos, a mitad de esfuerzo, cambió de presidente y el nuevo presidente pues, se dio cuenta de que eso iba a consumir sus recursos y decidió cambiar su política y entonces se dejó a estos países, como vulgarmente se dice, colgados de la brocha, ¿no? Entonces esas son las lecciones, yo creo, ¿no? Que eso, ojo con la idea de transponer la democracia a otras regiones porque esas regiones no pueden ser tan fértiles en este momento para la democracia como nos pensamos, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Bueno, es como comentas, es un tema donde podríamos estar días, podríamos hacer una asignatura solo para comentar la intervención. La verdad que, bueno, es problemático, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, que faltó una falta de compromiso total en general de los países occidentales con el intermedio, pero claro, al fin y al cabo la población de los países no acompañó, como se vio en España, pues la población no está a favor de la intervención. Pero bueno, muchas gracias, Salvador. Ahora, Frank, te quería preguntar, así que Frank, adelante. Hombre, Frank, me alegro de tenerte ahí. Sí, de verdad. Sí. Sí. Ya, es que terminó muy raro en sí la asignatura que tuvimos con usted. Oye, no, por favor, apeadme el usted, os lo ruego. ¿Qué? Que me apeéis el usted, Frank. Eso, usted. ¿Sí? Venga, adelante, Frank, dispara. Bueno, es que son dos cosas. La primera es que justo viendo algunos ejemplos como Irak, no sé si justo es con las sociedades que hay, que además tan diversas, si justo democratización es lo que necesitan. Sí, es justo lo que va, si al haber visto el ejemplo de Irak, por ejemplo, que sí, justo, que si habría de verdad que intentar que se democraticen, en plan, yo creo que no es justo lo que más conviene en esos países, en plan, el modelo de Estado. Y segundo, es que es solo que a medida que Estados Unidos deja Oriente Medio, en plan, va dejando poco a poco, sí, Oriente Medio ya no está tanto como antes, hay otros estados que van llenando el papel que va dejando Estados Unidos detrás. Es solo... Sí. Bueno, me parece que son buenas observaciones, Frank, como suelen ser las tuyas, ¿eh? Yo, empezando por la última, efectivamente yo creo que ese vacío que está dejando Estados Unidos lo están tratando de llenar otros, ¿no? Ya que hablamos en el plano global, ese otro, como he sugerido antes, en mi opinión, ahora mismo es Rusia, ¿no? Rusia está intentando ocupar ese hueco y no es que esté interesado en el control de la región per se, pero sí le interesa el acceso o sea, el control del Mediterráneo oriental por las razones que hemos aducido antes.
China, bueno, China no tiene tampoco interés en controlarlo, pero tiene un interés en la región, ¿no? O sea, el interés de China es utilizar el comercio y poder expandir su proyecto del Belt and Road Initiative, bueno, pues para extender su huella económica en el entendimiento de que ese proyecto es más que un proyecto económico, es un proyecto geopolítico, ¿no? Porque lo que trata también es de exportar su modelo político, que ve como el modelo del futuro con respecto al norteamericano, que ve caduco, etcétera, etcétera, por las razones que hemos anunciado antes. Parece que China es muy pragmático, ¿no? No va a entrar a ser un actor principal, primero porque aunque pensemos que no, militarmente es limitado, en segundo lugar porque tampoco tiene interés, ¿no? O sea, mientras lo hagan otros y él tenga acceso, pues él va a estar contento, no se va a meter, ¿no? Respecto a la primera pregunta, me parece una pregunta muy interesante, Frank. Yo no tengo la respuesta, yo puedo dar mi opinión, ¿no? Y bueno, aquí la cuestión es cuál es la primera necesidad de un hombre, ¿no? Si es la libertad, si es satisfacer sus necesidades básicas. Y luego, en segundo lugar, ¿qué opinión nos merece el régimen democrático, ¿no? Porque la razón de que se haga el esfuerzo por extenderlo y por exportarlo es porque entendemos que es el mejor de los sistemas. Yo no, o el menos malo, ¿no? De los sistemas, ¿no? No sé si será el caso, pero entiendo que esa difusión de la democracia se intenta por eso, o por lo menos es un sistema que primero garantiza un cierto grado de libertad a los individuos y por esa razón a largo plazo son regímenes que es más fácil que sean amistosos o que sean Sí. afines a nuestros intereses, ¿no? Si es lo que necesitan o no, no lo sé. Lo que sí creo es que, como he sugerido antes, en mi opinión, el esfuerzo no se ha hecho del todo bien y sobre todo no se ha perseverado en él, ¿no? Porque se ha abandonado a mitad. Y además en el caso de Irak concretamente, que es el que has mencionado tú, Frank, yo creo que se podía haber hecho mejor, ¿no? Porque la verdad es que Estados Unidos, país por el que siento gran cariño y gran admiración, pues creo que no tardó tiempo en darse cuenta después de la invasión del 2003 de la realidad de Irak, ¿no? Y bueno, parte del desastre se debe a que empezó a practicar una política de desbaatización a ultranza, ¿no? Y entonces, sabéis, ¿no? El régimen Baath pues lo sustituyó y entonces lo que hizo, por ejemplo, pues fue disolver las Fuerzas Armadas, ¿no? Las disolvió y dejó a miles y miles de individuos sin trabajo, sin forma de ganarse el sustento, y evidentemente eso lo que hizo fue alimentar las filas de la insurgencia que luego tuvo que sufrir Estados Unidos durante largos años. En parte fue culpa, a mi modo de ver, de esa errónea política que es derivada de una falta de una comprensión profunda de cómo funciona la cultura iraquí. Y por otro lado, además, creo que se hizo una transición mal hecha también en el sentido de que se pasó el régimen iraquí pasó de estar apoyado en la población suní que discriminaba a la chiita, pasó a lo contrario, ¿no? Entonces no se produjo un auténtico fenómeno de recreación de la nación o de creación de una comunidad nacional iraquí, sino que fue la política que se practicó lo que dio lugar fue a la venganza chiita en contra del sunismo, ¿no? El desastre, pues ahí está, ¿no? En tercer lugar, bueno, ya no hemos hablado de los kurdos, ¿no? Pero es el tercer problema añadido en Irak, ¿no? Que Irak es un estado que está al borde de convertirse en un estado fallido, sino al borde de desintegrarse totalmente, ¿no? Creo, Frank, no sé si he respondido. Sí, sí. Sí, también creo que es mucho más difícil democratizar en países que lo han pasado como nosotros, un siglo XIX como muy liberal, la Revolución Francesa, cosas así. Sí que es más forzado. Sí, absolutamente. Está. Yo creo que esa es la clave, coincido contigo, Frank, esa es la clave, ¿no? O sea, tú no puedes trasplantar
llevar a un país de África y pretender que triunfe un sistema que a nosotros nos ha costado más de 500 años, porque claro, todo al final nosotros somos hijos de la Grecia clásica, de la herencia romana, etcétera, el derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Frank, por la pregunta y Salvador por responderla. Y vamos con la última ya por tiempo, que la va a hacer Juan Dos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por su intervención, bueno, por tu intervención. Y bueno, mi pregunta era que yo lo que considero, por lo que me he informado en gran medida, el interés que tiene Estados Unidos o que ha tenido históricamente en la región de Oriente Medio ha sido en parte por razones energéticas y de petróleo. Y que a medida bueno, coincidiendo justo con más o menos con la doctrina del pivote hacia Asia, ha coincidido con una época de reducción de importaciones de petróleo en Estados Unidos. Y o sea, mi pregunta es, ¿qué futuro le espera a esta región que ha necesitado de mucha influencia externa de grandes potencias una vez pierdan la baza de la energía? Ya que bueno, los combustibles fósiles están al final condenados a desaparecer, hay los que hay. Y bueno, ¿cuál es el futuro de la región? Porque si se la ha tenido en cuenta en parte era por intereses de este tipo y una vez pierdan esa baza, ¿qué les queda? Bueno, gracias por la pregunta, Juan. Yo creo que el interés, por empezar por la primera parte, el interés de Estados Unidos, evidentemente, el petróleo es un elemento central que ayuda a entenderla, ¿no? esa intervención norteamericana. Pero yo creo que no es tanto, el interés que tiene Estados Unidos no es tanto en el petróleo que obtiene de Oriente Medio, como en asegurar que la región sea estable geopolíticamente y el petróleo fluya. Es decir, realmente Estados Unidos, bueno, hay que preguntarse si depende del petróleo de Oriente Medio. Hombre, importa petróleo de Oriente Medio, pero Estados Unidos es un productor de petróleo también, ¿no? Y bueno, más ahora está explotando el gas de esquistos, en fin, puede decirse que Estados Unidos se ha convertido en una nación que no depende de nadie para su suministro energético. A eso se añade, como tú dices, el crecimiento de las energías renovables, etc. Pero lo que sí le interesa a Estados Unidos es que el resto del mundo tenga acceso ininterrumpido al petróleo. No porque nos quieran mucho, que bueno, en muchos casos sí que nos quieren mucho, sino porque eso es lo que mantiene el comercio mundial en funcionamiento, ¿no? Y su economía, su sistema político y económico se basa en el comercio. Entonces, si no puede comerciar con los demás porque no hay petróleo, pues entonces efectivamente eso sí revierte, tiene un impacto negativo en Estados Unidos. Yo creo que ese es el interés, ¿no? En cuanto al futuro, pues es difícil, es muy difícil decirlo. Desde luego, bueno, puede tener efectos, va a tener un efecto que ya se está empezando a ver. Muchos de estos países que producen petróleo se distribuyen, como hemos dicho al principio, su riqueza y el bienestar entre la población, entre sus nacionales. Pero cuando decimos entre sus nacionales, decimos entre los que han nacido allí. Es que muchos de estos países, Kuwait o Arabia Saudita, dependen en una cantidad, en un tanto por ciento muy elevado de la mano de obra inmigrante, ¿no? En Kuwait no sé, o en Emiratos Árabes Unidos, la población inmigrante debe alcanzar, no lo sé, igual es el 70% de la población que vive en los Emiratos, y población que no disfruta de los mismos derechos de los ciudadanos nativos, ¿no? Entonces, el fin del petróleo, por así decir, de hecho ya está empezando a producirlo, una migración, una salida de muchos de esos extranjeros y está empezando a verse en la necesidad de llenar esos puestos de trabajo, ¿no? Y ya empieza a haber nacionales de esos países que ocupan esos puestos de trabajo. Esa es una transformación, que ahora mucha de la gente que habita esos países va a tener que decir, oye, ahora tengo que trabajar para ganarme
el jornal, cosa que hasta ahora no tenía que hacer, ¿no? Por otro lado, creo que también puede tener una consecuencia positiva, ¿no? Y es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando tú eres capaz de practicar esa política, decir, bueno, yo soy aquí, yo tengo la caja de las galletas y a todos os reparto galletas hasta que os quedéis saciados. Pero cuando me quedo sin galletas, entonces los que no reciben galletas me van a empezar a exigir, ¿no? Van a empezar a presionarme y esa presión, pues evidentemente es probable que eso pase de forma dolorosa o incluso cruenta, pero esa presión va a llevar o puede llevar a muchos de esos países a transformar sus regímenes en sistemas más representativos que den más voz a la gente, etcétera, ¿no? Porque la gente le va a empezar a exigir, ¿no? Como digo, esto a mí me parece que desgraciadamente no va a ser incruento, ¿no? O sea que en muchos casos, pues este proceso será doloroso, ¿no? Y bueno, y luego también hay que pensar que el futuro de estos países no necesariamente tiene que volver al sistema anterior, ¿no? Al pastoreo. Es decir, los cubaitíes no tienen que no tienen que reconvertirse en pastores y comerciar con camellos, ¿no? Sino que ellos mismos, como ya están dándose cuenta de esto, pues están transformando sus economías, ¿no? Y están convirtiéndose. Hay países que tienen economías muy activas y muy dinámicas, ¿no? Y bueno, pues habrá un poco de todo, ¿no? No lo sé. Muchas gracias. Salvador, perdona. Perdona primero por haber llegado tarde. Me llamo Luis Rabina y como se puede ver claramente por la pantalla, hace tiempo que estudié primero de carrera, hace ya algunos años. También. Y además muchas gracias por tu intervención y siento haber llegado tarde, pero muchas gracias por dedicarte a este trabajo tan interesante y de ayudar a todos, a mí también, a entender mejor todo lo que sucede en Oriente Medio. El tiempo que he estado me ha gustado mucho. Pues muchas gracias. Para mí es un placer, ¿no? Y además esta iniciativa, yo cuando me lo propuso Jairo, que es un buen amigo además, pues me pareció una iniciativa fantástica y por supuesto feliz de participar en ella y muy agradecido además de haberos, porque es que mi mujer no me escucha, entonces alguien le tengo que contar el rollo. Bueno, pero estando con Jairo estamos en manos seguras, ¿eh? Jairo lo organiza muy bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya para cerrar, pues traslado otra vez el agradecimiento. Ya sabes, Salvador, entonces, sabiendo que no te escuchan, de vez en cuando estaremos aquí para escucharte cuando lo necesites. Y bueno, pues muchas gracias, ha sido muy, muy ilustrativo. Ojalá poder abusar de tu tiempo y estar horas, pero por el bien de todos, yo creo, lo dejamos.